Padre Miquel Cortés Bofil, SJ, rector de la universidad. Padre José Antonio Rubio, SJ, vicerrector de Identidad Universitaria. Autoridades universitarias, representantes de gobierno, miembros del cuerpo diplomático, consular y organismos internacionales, invitados especiales, comunidad educativa landivariana, queridos estudiantes, amigos todos. Saludamos especialmente a las personas que nos acompañan de forma virtual por la plataforma Facebook Live de la facultad. Damos inicio a la conferencia inaugural del año lectivo 2025 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, titulada El auge de la ultraderecha en tiempos de antipolítica, vaciamiento democrático y normalización de la mentira, con la pregunta ¿qué podemos hacer? Preside en la mesa Magíster Lourdes Balconi Villaseñor, decana, Magíster Carolina Villatoro, vicedecana, Magíster Elvin Calcaño, nuestro conferencista invitado, y quien les habla, Magíster Anabela Amado Alemán, secretaria académica de facultad. A continuación, cedo la palabra a la decana, Magíster Lourdes Balconi, quien dará las palabras de inicio. Buen día, muchas gracias por a la decana Lourdes, el rector, así como al conjunto de autoridades académicas de la facultad, profesores, estudiantes, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Primera vez que estoy en Guatemala. Suelo trasladarme por varios países de la región, por trabajo político en el campo de la asesoría, por trabajo académico. Pero esta es la primera vez acá en esta nación hermana de Centroamérica y también de algún modo, ¿no?, del Caribe, desde el punto de vista de Centroamérica, del Caribe, ¿no?, esa conexión geográfica e histórica que tenemos. Vengo de la República Dominicana, si bien desde pequeño viví en Puerto Rico, soy hijo de la migración. Mis padres migraron a Puerto Rico cuando yo era muy pequeño, dado que Puerto Rico, por su condición de territorio estadounidense, mucha gente migra de la República Dominicana a Puerto Rico en búsqueda de mejores condiciones de vida, y mi padre formaron parte de eso, y desde muy pequeño viví la experiencia de la migración en muchos sentidos. Me formé en Puerto Rico, México, España, y ahora, como decía, pues ando por nuestra América. Me considero un latinoamericanista, creo que esa es una de las cosas que me constituye, y mucho del enfoque de lo que voy a comentarles hoy parte desde ahí. Para mí es muy importante hablar o dejar sentado desde dónde uno habla. Hablo desde una experiencia de vida, hablo desde una serie de convicciones ético-políticas, así como también ideológicas. Soy partidario, y esto lo he debatido en muchos foros académicos, que no tiene sentido la neutralidad en nada que tenga que ver con política, ni a nivel de la acción política, ni a nivel conceptual académico. Eso no existe. Todos hablamos desde una perspectiva, desde un posicionamiento. La clave está para el politólogo, para el analista, para el investigador, para el académico del campo de la política, en el rigor. En el rigor y la metodología es lo que distingue la opinión del análisis. Aquí vamos a tratar de hacer un poco de análisis, si bien, insisto en ello nuevamente, partiendo desde un posicionamiento. Y creo también, y con esto concluyo esta breve introducción, de que a la luz de los desafíos que plantea el tiempo presente en términos
de amenazas a la democracia, no vale tampoco la llamada neutralidad, ni vale tampoco ciertos posicionamientos de que, bueno, hay extremos en todos lados, ¿no? Como se dice, creo que eso no ayuda a clarificar y a generar acciones frente a los desafíos que hoy se ciernen sobre la democracia. Dicho eso, pasemos directamente, ¿no?, a nuestra... Acá. A ver. Acá. Perfecto. Por el tema de la altura, cuando hablo me quedo con la boca seca y tengo que estar tomando agua. Vengo del nivel del mar, desde donde yo vivo se ve el mar en mi casa. Entonces aquí estamos a 1.500, 1.600 metros de altura y estoy sintiendo los embates de eso. Entonces voy a estar constantemente tomando agua, pido disculpas por eso. Bueno, en primer lugar, creo que es importante dejar sentado esta distinción que tiene que ver con el análisis político que hace el profesor Gianfranco Pasquino, uno de los grandes maestros de la ciencia política italiano, junto con Bobbio, Sartori, son fundamentalmente los tres grandes maestros del siglo XX de la escuela italiana de filosofía y ciencia política. Y por el recorrido que vamos a estar haciendo, creo que es fundamental hacer esta distinción entre análisis conceptual, análisis fáctico, cuando nos referimos a reflexionar, a analizar la política. Esto porque suele ocurrir en esta temática que vamos a hablar sobre la ultraderecha y las derechas radicalizadas, de que a veces hay sectores políticamente motivados que dicen, bueno, que no soy de ultraderecha, o esto es la ultraderecha, o esto es la izquierda, ¿no? En este tiempo donde se dice que hasta Hitler era de izquierda, ¿no? Y es porque hacen algunos por desconocimiento, otros con toda la intención, hacen una mezcla de análisis conceptuales y análisis fáctico, ¿no? Como para confundir. Y tenemos que hacer esta distinción entonces para contar con la claridad suficiente y hacer un abordaje adecuado de estos temas. En el análisis conceptual, que es distinto del análisis fáctico en política, porque se trabaja con los conceptos, como decía Weber, ¿no?, las imágenes mentales, que nos permiten clasificar el campo de la acción política, que es un campo de difícil clasificación, dado que sus límites nunca son claros. Nunca es claro qué es lo que concierne a la política específicamente. Nunca está muy claro aquello que tiene que ver con el sistema social o el sistema político como parte de un sistema más amplio que sería el sistema social. Eso nunca está claro. Pero conceptualmente hay que dotarse de las herramientas para poder al menos clasificar y delimitar un poco eso para tener un orden y no mezclar todo con todo. El análisis conceptual también, y esto sobre todo a nivel de la acción política, tiene que ver mucho con el deber ser, ¿no?, con los ideales, cómo uno quiere que sean las cosas. Y esto es clave, porque una cosa es, por ejemplo, y esto lo explica muy bien el profesor Sartori, Giovanni Sartori, la democracia según concebida por el pensamiento comunista y socialista histórico difiere de la democracia en los hechos que hubo en los regímenes comunistas socialistas en el siglo XX, en el llamado socialismo real. Había digamos, una contradicción en ese sentido entre el deber ser y lo que ocurrió en los hechos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque, y ahí pasamos al análisis fáctico, concierne a hechos políticos que suelen ser crudos, que están mediados, atravesados por las correlaciones de fuerza y sobre determinaciones estructurales que condicionan mucho la acción política. Una cosa es un gobierno que llegue al poder desde un programa de izquierda y otra cosa es luego lo que puede hacer en los hechos, que va a estar condicionado por la correlación de fuerza de esa sociedad. Por eso suele ocurrir mucho, sobre todo en el último tiempo, los últimos 20, 30 años en América Latina, que cuando las izquierdas ganan elecciones no necesariamente llegan al poder. Y esto es muy importante para los estudiantes de ciencias políticas, a mí me parece. Una cosa es el gobierno y otra es el poder, son cosas diferentes. Tú puedes llegar al gobierno a través de las elecciones, pero puedes no tener el poder,
porque el poder tiene que ver con esos sobredeterminantes estructurales y correlaciones de fuerza que aún tú teniendo una mayoría electoral no puedas contar con la fuerza suficiente para en esa correlación llevar a cabo tu agenda, llevar a cabo tu programa. Y esto impacta muchísimo en las expectativas ciudadanas, como podrán imaginar, de gobiernos que llegan con una narrativa, con un discurso de transformación, sobre todo de signo del centro hacia la izquierda, y cuando llegan al poder se ven frente a poderes fácticos con individuos que te pueden paralizar la economía en una semana. Y ahí entonces tienes que negociar y tienes que empezar a ceder de tu programa con el que habías llegado y con el que te había votado la gente. Esto tiene un impacto muy importante sobre la democracia y tiene que debatirse en el contexto de nuestras sociedades. Dicho lo anterior, para distinguir, y esto me pasa mucho en distintos espacios de nuestra región cuando hablo del tema de la ultraderecha, la gente, ciertos sectores, precisamente de ultraderecha, dicen, no, pero es que ustedes le llaman ultraderecha a todo lo que no nos gusta. No. Ultraderecha es una cosa específica. Ultraderecha y derecha no son lo mismo. Cuando hablamos de ultraderecha, como lo que vamos a estar haciendo aquí, nos referimos partimos de esta diferenciación. ¿Qué es la derecha? La derecha históricamente, dentro del marco de lo que son las sociedades modernas, entiéndase los últimos 200, 250 años, a partir de las revoluciones liberales en Norteamérica, fundamentalmente la estadounidense, en 1776, y la Revolución Francesa a partir de 1789. Desde ese momento, desde ese entonces, es que se configura el Estado moderno y, por tanto, lo que es la modernidad política. Dentro de esa modernidad política, pues empiezan a definirse una serie de identidades políticas y posicionamientos que luego se cristalizan en partidos políticos, ideologías, etc. Una de esas ideologías es la derecha, que tiene que ver con el liberal conservadurismo histórico. Lo liberal y lo conservador eran contradictorios entre el siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero luego se articulan a partir del propietarismo, la defensa de la propiedad privada frente al Estado. Y esa derecha tiene que ver con la tradicional libertad negativa, es decir, la libertad como no intervención, que en la medida de que el Estado no intervenga en la esfera privada, se entiende que se amplía el marco de acción de los individuos. El propietarismo, como ya mencionaba, la exaltación de las tradiciones, que eso viene desde Edmund Burke, lo que fue la respuesta a la Revolución Francesa, que sobre todo él partía de que amenazaba las instituciones que estructuraban la sociedad, ¿no? Y ese fue el primer pensador del conservadurismo histórico. Y esta visión de la derecha tradicional del Estado como un mal necesario, que viene ¿no? del pensamiento de Hobbes, del Leviatán. Se necesita un Estado para que pueda haber un ente con la fuerza suficiente que detenga ¿no? las inclinaciones negativas de las personas, que pongan en peligro la propiedad privada y una serie de elementos. Esa es la derecha tradicional, que luego en el conjunto y en el recorrido del siglo XX encarnaba en los partidos democristianos, los conservadores tradicionales, el centro derecha, etcétera. Ahora bien, ha surgido una ultraderecha que hunde sus raíces desde el periodo de entreguerras en Europa, 1919 a 1933, más o menos, que se vincula a un reaccionarismo histórico. Siempre hubo desde el siglo XIX en Europa sectores que al interior de las derechas y de los sectores conservadores asumían una postura muy fuerte de rechazos a la ampliación de derechos. Cuando uno observa la historia de lo que ha sido la ampliación de los derechos de ciudadanía, siempre hubo sectores dentro de esas derechas que se oponían a tales ampliaciones. Se opusieron en principio a que las personas no propietarias votaran. Eso fue todo un debate en Estados Unidos, está recogido en los llamados los Federalist Papers, está también en lo que fue una de las obras clásicas de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, un libro de 1835, un libro que yo siempre recomiendo mucho, donde hay una disertación que parte de que la persona que tiene propiedad es aquella que mejor puede defender el ámbito público, se entendía según esa visión. Y así como otros autores, Benjamin Constant, entre otros, en este caso de Francia, que tenían una visión crítica de esa ampliación de derechos
que empezaba a germinarse ya a mediados del siglo XIX en términos de incorporar más ciudadanos a lo que eran los derechos de ciudadanía, cuando al principio de los estados liberales solamente eran ciudadanos hombres blancos propietarios. Eso se fue ampliando hasta llegar en el primer cuarto, hasta las décadas del 30, lo que fue el voto de la mujer, ¿no? El voto de la mujer fue una conquista que tomó mucho tiempo dentro del marco del Estado liberal, más de 100 años tomó. Que estas cosas hoy día se ven como que bueno, eso ya está ahí y tal, pero eso tomó mucho tiempo llegar a aquello dentro de esas disputas con sectores reaccionarios. ¿Qué es lo que pasa con estas ultraderechas? Que radicalizan ese reaccionarismo, lo llevan a otro plano donde incorporan elementos como radicalizar los derechos de propiedad. Cuando uno escucha el discurso de un Milei, cuando uno escucha el discurso de Bolsonaro en su momento en Brasil, o bien los autores en los que esta gente se basan, como Rothbard, como el propio Hayek, Mises, uno extrae de este tipo de autores un planteamiento que tiene que ver precisamente con oponer la libertad por encima de la democracia. De hecho, Friedman, cuando estuvo en Chile, ¿no? Que dijo que él prefería un dictador como Pinochet en aquel momento porque podía garantizar la propiedad privada, decía. Esto es muy importante señalarlo porque hoy hay un debate alrededor de estos sectores de ultraderecha donde plantean que prácticamente que toda dictadura tiene que ver con una cuestión del Estado y con una cuestión del colectivismo, como ellos los plantean, lo cual a nivel fáctico, si vemos la historia política desde la perspectiva de los hechos políticos, no es así, no es así. Esta cuestión, una dictadura que puede coincidir con lo que quiero decir, el liberalismo con una dictadura, que es lo que esta gente está planteando hoy de que no es así, de que el liberalismo es lo contrario a la dictadura, pero eso es falso desde el punto de vista histórico. Mussolini, Hitler, Pinochet, ese tipo de dictadores garantizaron la propiedad privada e incluso la ampliaron durante sus regímenes y por otro lado coartaron los derechos democráticos. La democracia no necesariamente coincide con liberalismo. Esto es una cosa muy importante que se debe tener en cuenta para comprender el curso de las sociedades actuales y conforme a algunos planteamientos que vamos a estar haciendo más adelante. Disciplinamiento económico, que es algo que vemos mucho en estos gobiernos o estas propuestas, planteamientos de ultraderecha, disciplinar las sociedades a partir del rigor económico, ¿no? Y de ahí la propensión que tienen a los recortes, sobre todo en materia social, etcétera. Nunca tocan los presupuestos en seguridad. Fíjense, en los gobiernos de signo de ultraderecha recortan mucho todo lo que tiene que ver el gasto o la inversión social, pero nunca tocan los presupuestos en temas de seguridad. Fíjense bien, que esto ya da un indicador de lo que estaba diciendo antes, como no necesariamente tiene que coincidir el liberalismo con democracia. Y la cuestión de la jerarquización social, muy presente pues, en propuestas, figuras como el propio Donald Trump hoy día en Estados Unidos. Vamos a hacer un recorrido muy rápido histórico para ver esto en la perspectiva del tiempo, de cómo se fue fraguando las condiciones que hoy dan lugar a un tiempo presente muy derechizado y por lo tanto muy proclive, muy abierto a los discursos de ultraderecha que empiezan a normalizarse y naturalizarse en el contexto de nuestras sociedades. Esto no viene de ahora, esto es parte de un proceso histórico. La primera cosa irrelevante, me parece a mí, y esto lo extraigo de una obra muy importante que se llama La verdadera historia del liberalismo, de la profesora Elena Rosenblatt, un libro creo que muy para esta época, que es cómo el liberalismo se fue desvinculando de sus bases republicanas. Esto es muy importante porque hay dos grandes lenguajes políticos históricos, sobre todo en lo que conocemos como Occidente, el lenguaje republicano y el lenguaje de los derechos. El lenguaje de los republicanos que deriva hacia una democracia de tipo más progresista y el lenguaje de los derechos que deriva hacia una democracia liberal conservadora más de tipo de derecha. Esos dos grandes lenguajes que estuvieron, como explica el profesor Pollock de Oxford, que estuvieron gravitando
en las sociedades y en los debates alrededor de las revoluciones liberales, se llegó al punto donde se inclinó el liberalismo hacia uno de estos lenguajes, que fue hacia el lenguaje de los derechos, el lenguaje de que se necesita un Estado que garantice la libertad privada, la libertad individual, frente a las mayorías primeros, como lo decía Tocqueville, que los liberales del siglo XIX le tenían asco a las mayorías, y eso está volviendo hoy, y frente a las mayorías y frente a la propia democracia. Había que sacar de la deliberación democrática la cuestión de la propiedad. Entonces, esa primacía de la economía, muy presente en el liberalismo económico del siglo XIX, de Adam Smith en adelante, desde el siglo XVIII, que plantea la libertad como un hecho económico. El planteamiento que hay ahí muy presente y que marca mucho hoy, porque esto se tiende a radicalizar en las sociedades de hoy, es que la libertad se concreta es en la economía, no en la política. La política es un ámbito de coerción, de obligaciones, mientras que la economía, al ser autónoma, al tener su propio mecanismo de funcionamiento, permite que el individuo despliegue su libertad. Yo creo que los hechos históricos demuestran que eso no es verdad, pero así está planteado y así está incidiendo en las sociedades de hoy. Segundo, los derechos privados del individuo, como ya lo mencionaba, que se deben salvaguardar frente al poder público. Y esto implica una reducción constante de la esfera política. Y esto es importante enfatizar en ello, porque hoy día, y muchos de los jóvenes, esto es algo que yo he trabajado midiendo en encuestas, en diferentes escenarios políticos, los jóvenes hoy día tienen una cierta tendencia a los discursos que plantean reducir la política para que seamos más libres, reducir impuestos y todo este tipo de cosas. Eso es un relato totalmente, que no se compadece mucho con la realidad, porque solo ha sido dentro del contexto de estados lo suficientemente fuerte para garantizar derechos colectivos donde se ha podido ampliar la democracia a lo largo de la historia. Y hay hechos casi que incuestionables en ese sentido. Hay un libro que se llama Growing Public del profesor Peter Lindert, de la Universidad me parece que de la London School of Economics, que él muestra una investigación de amplio recorrido que las sociedades avanzadas hoy de Occidente, entiéndase del Atlántico Norte, Alemania, Holanda, Francia, el propio Estados Unidos, solamente alcanzaron niveles altos de vida de sus sociedades cuando el Estado pudo captar entre un 20 y un 25% de la renta nacional. Eso está demostrado. Mientras que hoy el debate, y con el que se consigue mucho apoyo juvenil y mucha excitación de los jóvenes, es que no, es que hay que reducir el Estado, es que hay que reducir impuestos para que tú seas libre. La historia muestra que eso no es así. Tercer punto, se sustituye el ciudadano que participa en la constitución del gobierno de lo común por individuos privados que eligen representantes. Esto tiene esto marca muchísimo y tiende a radicalizarse en la sociedad de hoy. El republicanismo histórico concernía desde la reflexión en la Roma antigua, pasando por Maquiavelo, llegando a los republicanos, ¿no?, los levelers de Inglaterra en el siglo XVII, era una reflexión sobre cómo podemos participar los ciudadanos en la constitución del gobierno de lo común, del gobierno de lo público, ¿verdad?, de los bienes comunes que son de todas y todos. Esa era la reflexión, y desde ahí era que se trataba de instituir un Estado que pudiera desarrollar mecanismos para hacer eso posible. Eso se fue cambiando fundamentalmente en un liberalismo que tendió a concebir individuos atomizados en su esfera privada y por lo tanto que su única relación con lo público fuera votando de tiempo en tiempo para elegir un representante que va a las instituciones a decidir por él. Y eso fue vaciando políticamente a las sociedades. Y una concepción, como dice Rosenblatt, muy estadounidense de lo liberal. En los últimos 80 años o 100 años casi, la idea de lo liberal que ha primado en muchas de nuestras sociedades es una concepción muy estadounidense, muy centrada en lo liberal como defensa de lo privado. Pero lo liberal ya desde el siglo XVII y XVIII en Europa remitía también a una cuestión de lo común. Tenía una base republicana el liberalismo y eso se ha perdido. Y marca mucho hoy este crecimiento que han tenido las ideas privatizantes que giran a la ultraderecha.
Otro proceso histórico importante en lo que estamos planteando tiene que ver con lo que fue el desmonte del pacto entre capital-trabajo, que fue el pacto que dio lugar a la socialdemocracia en el siglo XX. El derrumbe, que esto tuvo una implicación política y social, cultural muy fuerte, el derrumbe, ¿no?, del comunismo-socialismo, que terminó en un fracaso. El socialismo real es un fracaso completo, en la Unión Soviética, en los países del eje, en este caso. Ese derrumbe provocó que la lucha política en el siglo XX estuvo muy estructurada en términos de liberal capitalismo por un lado, comunismo-socialismo por otro. El comunismo-socialismo como un horizonte alternativo al orden capitalista dominante, sobre todo en Occidente. La caída de ese otro horizonte condujo, ¿no?, a lo que dice, a ese hipercapitalismo que hablan algunos autores, y que por lo tanto en las sociedades de hoy, como decía Jameson, es más posible imaginar el fin del mundo que el fin del propio capitalismo en las sociedades de hoy. Esto tiene también una incidencia importante en lo que estamos debatiendo. El consenso hegemónico que giró del centro izquierda, la defensa del estado de bienestar, al centro derecha, el achicamiento del Estado y, por tanto, como dice ahí el tercer punto, a un Estado que se va sistemáticamente desprendiendo de responsabilidades sociales que transfiere al mercado. De ahí las famosas alianzas público-privadas, de ahí las famosas fundaciones y todo este tipo de cosas que no se dan de la nada, sino que se configuran dentro de un contexto político-histórico concreto. Y esa operación ideológica de amplio alcance que condujo a los primeros gobiernos de signo neoliberal, nada más y nada menos que en Inglaterra y en Estados Unidos, los dos centros del capitalismo en ese entonces, que fueron los gobiernos de Reagan y de Thatcher en ese tiempo. Otro proceso histórico ya pasado de los años 2000 hacia el siglo XXI, el vaciamiento del imaginario democrático, como dice la profesora Wendy Brown, de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que tiene que ver, ella plantea, con el establecimiento de una racionalidad neoliberal que se convierte como la racionalidad rectora de época. Ella señala, ¿no? Toda época histórica, y esto es muy importante, tiene una racionalidad dominante, que es la que sirve de base de los grandes consensos, ¿verdad? Es la que permite que ciertas ideas circulen en la sociedad de manera orgánica, que le hagan sentido a la gente sin generar cuestionamientos. Esa racionalidad rectora hoy, la que genera ese tipo de ideas, imaginarios, discursos que circulan orgánicamente en la sociedad, es de signo neoliberal, como plantea Wendy Brown, y por tanto esta racionalidad del signo neoliberal implica una economización de todo, que por un lado hace que el lenguaje específicamente político se pierda de nuestra sociedad. Y esto yo lo pongo siempre con un ejemplo muy concreto. En la mayoría de nuestros países, y esto lo he medido en unos 5 o 6 países, he participado en procesos que se han medido esto, hay una opinión significativamente negativa del Congreso en la mayoría de nuestros países. La gente odia el Congreso. En casi todos nuestros países, por lo menos un 70% de la gente le tiene asco. Entonces, ¿qué ocurre? Que se dan debates en nuestras sociedades sobre, bueno, ¿qué vamos a hacer con el Congreso? Y la gente dice, bueno, hay que reducirlo. Cuando no, los más audaces dicen que hay que eliminarlo directamente. Pero la gente, hay que eliminarlo, te dicen, y incluso gente que hace política. Y los argumentos que se utilizan para sustentar ese planteamiento de que hay que reducirlo son económicos, que es muy caro, es lo que dice mayormente la gente. Pero eso es una mentira, es una tontería. Cuando uno va a los presupuestos nacionales, en mi país, por ejemplo, que había un debate hace poco sobre reducir el Congreso, no es como el 0,1% del presupuesto nacional lo que cuesta el Congreso. O sea, es un debate, tú eliminas el Congreso hoy y eso no tiene ninguna incidencia en el gasto público. Ni en el discurrir macroeconómico, ninguna. Pero hay un sentido común instalado en nuestras sociedades de que hay que reducirlo porque es muy caro. A veces son mucho más caros los subsidios empresariales. No a veces, siempre. Pero de eso no se está debatiendo en nuestras sociedades. La competencia como un elemento normativo, ¿no? Esta hiperidea, esta cuestión de la hipercompetencia, de que hay que competir, de que hay que competir, de que hay que gestionar, como ya decía Foucault, que lo advertía en la década del 70 del siglo pasado, que él le llamaba el empresario de sí, ¿no? El individuo que gestiona su vida como si fuera una empresa, y de ahí esas ideas de hoy, invierte en ti. Todos han escuchado eso, ¿verdad? Invierte en ti.
dicen, ¿no? No pocos influencers de redes sociales. La educación financiera, yo tenía un debate muy interesante en mi país, en un programa de televisión famoso, con una persona que hablaba de la educación financiera. Decía, no, que hay que darle educación financiera a la gente. Yo dije, bueno, pero es que primero hay que darle finanzas. Porque en un país donde el 70% de la gente lo que gana no le alcanza para la canasta básica, yo quiero saber qué educación financiera va a poder, le va a poder permitir con un sueldo de esa naturaleza poder tener ahorros y todo este tipo de cosas. Y una valoración positiva de la desigualdad. Esto es una cuestión clave hoy día. En las sociedades actuales la desigualdad empieza a perder una presencia en el debate como algo necesariamente negativo. Tiende a verse como una cuestión positiva porque tiene que ver con libertad económica. Bueno, si Elon Musk logra tener una fortuna, no sé por dónde va, con 400.000 millones de dólares, algo así, eso es porque él es muy inteligente, porque supo invertir, porque tal. Ahí hay de fondo una valoración positiva de la desigualdad, porque un individuo que tenga esa cantidad de dinero implica que hay una cuestión problemática de distribución del ingreso dentro de esa sociedad. Como lo que ha pasado en Estados Unidos, dicho por Robert Reich, dicho por Michael Teller, autores de derecha, que su planteamiento hoy día es que están diciendo esto no va para un buen lugar con estos niveles de distribución del ingreso desde las reformas de Reagan en los años 80. Eso se está debatiendo hoy día en Estados Unidos, pero no por Bernie Sanders, por los sectores de izquierda, por los sectores de centro-derecha, que están planteando que el modelo que había hecho funcionar esa sociedad se está socavando por una mala distribución del ingreso tan desigual. Entonces, así llegamos al tiempo presente, donde la antipolítica tiende a emerger como un sentido común. El rechazo a la política es algo también que todo muy verificable en nuestros países. Se llega al punto de que gente que hace política dice que no son políticos, ¿no? Todos han visto eso, ¿no? Un candidato presidencial, no, que yo no soy político, pero ¿qué usted hace ahí entonces? ¿Cómo que tú no eres político y estás haciendo una candidatura? Se le miente a la gente abiertamente, descaradamente, porque saben que están conectando con un sentido común antipolítico y por lo tanto hacer ese tipo de planteamiento les permite conectar orgánicamente con la ciudadanía. Se rechaza la política por dos elementos principales, desde dos valoraciones, mejor dicho. Una económica, que la política es improductiva, no genera nada. Todos habrán escuchado en nuestros países que dicen, bueno, es que los políticos no generan trabajo, que es más bien en la sociedad que les paga, etcétera, ¿no? Se ha perdido la visión de la política, como decía Hannah Arendt, como el poder juntarnos entre todos para debatir de manera civilizada sobre lo que nos es común a todos. Esa visión de la política, eso está desplazado hoy día. La política hoy día tiene una perspectiva muy determinista en términos de para qué sirve. Bueno, no genera dinero directamente. Fuera de la política vamos a hablar de creación de trabajo, vamos a hablar de empresas, una serie de cosas. Ese es el debate hoy día como se está fraguando en el contexto de nuestras sociedades a partir de este recorrido histórico llegando a esto. Luego hay otra valoración moralizante que la vincula con corrupción. Y esto es transversal a todos nuestros países, ¿no? Yo estuve en una encuesta en un escenario electoral reciente de América Latina, de una elección presidencial, y el 67% de la gente decía que los dos candidatos que estaban en liza eran corruptos. Entonces la gente quería votar por el menos malo. Pero no era verdad, no eran corruptos ambos candidatos. O sea, yo trabajaba con uno de ellos y ninguno era corrupto, ni el con el que yo trabajaba ni el otro. Eran personas honorables, tendrán sus ideas y tal, pero no eran corruptos realmente. Pero la gente de entrada, una persona puede ser muy bien valorada en la sociedad, pero a partir de que se convierte en político ya es un corrupto. Automáticamente va a ser un corrupto y eso tiene una incidencia muy importante sobre la democracia, como vamos a ver. Así llegamos a las redes sociales, que las redes sociales lo que hacen es que instalan un paradigma comunicativo en las sociedades contemporáneas, que marca muchísimo, demasiado. Un punto es el imperativo extractivo de las empresas matrices, de las redes, de las grandes empresas, ¿no? De Alphabet, de Meta, de Twitter, ahora X, etcétera, como lo explica la profesora Shoshana Zuboff, que las redes sociales cuando surgieron, hubo todo un debate que decía que venían a democratizar, ¿verdad? Todos lo habremos recordado,
que venían a ampliar la discusión, que venían a darle poder a todo el mundo. Eso es falso. Ha ocurrido lo contrario. Las redes sociales han concentrado aún más las riquezas y han concentrado aún más quién tiene la capacidad de incidir emitiendo su opinión y haciéndola circular en las sociedades. No han ampliado ni democratizado como se pensaba. La gente a veces se confunde y cree que porque, bueno, cualquiera sube un video y se hace viral, bueno, eso le da el poder a cualquier ciudadano. Eso lo que hace realmente es que cada ciudadano pueda tener una intervención en el debate público, sí, pero en la estructuración de ese debate público no lo tiene el ciudadano. Y cuando hablamos de estructurar el debate público es quien crea los términos con los que se debate. Eso no lo crea ningún ciudadano con su celular, ni haciendo videitos en TikTok. Eso lo crean empresas matrices de redes sociales articuladas a la estructura propietaria de los medios en nuestros países. Eso está absolutamente estudiado, de cómo la gran parte de lo que la gente debate en las redes sociales y prioriza es mediáticamente construido. No es autónomo que el ciudadano y tal, no es verdad eso. En los hechos no ha ocurrido tal cosa. La sociedad configurada y dividida en nichos de confirmación, la gente va a las redes sociales no a buscar la verdad, sino a reafirmar en lo que ya cree. Y eso tiene una incidencia brutal en la democracia. Y uno lo ve, por ejemplo, cuando hay un debate presidencial o de candidatos a un cargo público en una sociedad, y uno mide qué la gente opina del candidato antes del debate y lo que opina después. Y uno lo que ve es que la gente reforzó lo que creía del candidato. Es una cosa muy impresionante que se ha fraguado dentro del marco del paradigma comunicativo de las redes, ¿no? La verdad como una cuestión de intensidad, que no de hechos. El maestro de eso es Donald Trump. Donald Trump sabe que él no necesita decir la verdad. Él necesita decir las cosas con fuerza y muchas veces. Por eso cuando era presidente, en la anterior presidencia, tuiteaba un promedio de 621 veces. Que uno decía, pero ¿cómo trabaja? Bueno, me imagino que tendrá un equipo para eso, pero se pasaba tuiteando todo el día. Esa avalancha reafirmando lo que decía, eso tiene que ver con que ellos han descubierto y se han dado cuenta, sobre todo su gran ideólogo que es Steve Bannon, que la verdad en la sociedad de hoy no importa, hay que validar lo que la gente cree y decirlo muchas veces, y eso se lo convierte en verdad. Tú puedes decir tranquilamente que los haitianos, como se dijo en la elección anterior, que se comían gatos. Eso se dijo lo dijo Donald Trump en Estados Unidos, y ganó la presidencia diciendo cosas de esa naturaleza. Eso no es verdad, no hay una sola prueba de aquello, pero él lo dijo y lo repitió muchas veces y la gente lo asumió como tal. Las identidades políticas ya no surgen de experiencias vitales compartidas, sino de estímulos compartidos, ¿no? La cantidad de estímulos que la gente está recibiendo dentro del contexto de las redes sociales constantemente ha generado un quiebre en esta cuestión de las identidades políticas. En el paradigma anterior, centroizquierda, socialdemocracia, keynesiano, siglo XX, las identidades políticas tenían un componente de clase y de solidaridad compartida, bien sea etaria, bien sea generacional, bien sea territorial. Hoy no necesariamente. Hoy una persona pobre de un barrio popular de cualquiera de nuestros países y el hombre más rico del país pueden tener la misma opinión política perfectamente en la medida de que participen del mismo marco de estímulos digitales en las redes sociales. Pueden tener dos personas con intereses contradictorios estructuralmente, pueden tener una identidad política similar en la medida de que participen de estos estímulos de las redes, de los mismos estímulos, mejor quiero decir. Y el abandono de los marcos comunes de referencia, que esto tiene un impacto muy grande, porque esto quiere decir que cuando se pierden los marcos de referencia, por un lado, que la verdad, como ya decíamos, no tiene ninguna importancia, y por otro lado, que se crean realidades paralelas, que eso lo vemos mucho en nuestros países. Uno escucha gente diciendo, yo tomaba el transporte público en un país hermano recientemente, y yo escuchaba a una persona diciendo que el presidente de ese país, que está vinculado a Hezbollah, que es un narcotraficante, y yo decía, ¿y de dónde saca eso, no? Pero lo estaba diciendo en un bus, un ciudadano muy normal, común, realidades paralelas, en la medida de que esa persona con sus redes sociales ve una información de ese tipo, esa información le valida creencias previas que ella tenía y la divulga y la convierte en verdad. Se pierden los marcos de referencia comunes, pueden haber realidades paralelas. Dos personas que vivan juntos pueden ver y opinar sobre una misma cosa radicalmente opuesto. Y eso tiene una incidencia muy importante en la democracia.
De ahí, pues, la derechización del tiempo presente, en mi criterio, esto es algo de lo que he hablado, he escrito con cierta frecuencia. Lo que marca el tiempo político presente es la derechización. El tiempo presente político se ha derechizado. Porque izquierdas y progresismo y sectores moderados ya no dicen verdad orgánicamente. Y esto en las campañas electorales se ve mucho. Los candidatos progresistas de izquierdas, de centro, de ese arco ideológico o de ese campo, tienen que explicar mucho sus programas a las sociedades. Mientras que te llega un candidato de derecha y te dice cosas que conectan muy directamente, que no tienen que explicarse. Hay que meter preso a todos los delincuentes. Y todo el mundo, bueno, sí, hay que meter preso a todo el mundo. Y te dicen ese tipo de mensajes que conectan hoy con una serie de estimulaciones emocionales que conectan de manera orgánica. Aquello que conecta de manera orgánica es lo que no tiene que explicarse en el debate público. Una cosa es un programa político o una propuesta política que requiere explicación y otra que no requiera. Siempre la que no requiere explicación va a ir por delante en la opinión pública y no necesita ganar elecciones para estar vinculada al poder y para condicionar al poder. ¿Qué es lo que pasa con la ultraderecha francesa? Que no gana las elecciones, mucha gente lo celebra, un poco ingenuamente yo creería, y dicen, no, ganó la ultraderecha, se defendió la democracia en Francia. Bueno, no tanto, porque el debate en Francia está muy marcado por los marcos de opinión que construye la ultraderecha francesa del Frente Nacional en temas neurálgicos como la migración, etcétera. Los flujos digitales, al premiar la intensidad y no requerir de la verdad, premian al mensaje político de ultraderecha, un mensaje basado en estimular emocionalmente al ciudadano desde el punto de vista de politizar el malestar y despertar el asco en la gente, despertar el asco en la política, en la economía, en las élites, según lo que se define por élites desde ese discurso, que no necesariamente es lo que serían las élites en los hechos. Las derechas tradicionales han tenido, y esto se ve mucho en los partidos de centro-derecha, han tenido que recurrir a radicalizar su discurso para mantenerse vigente frente a una sociedad que tiende a radicalizarse y que tiende a naturalizar y normalizar los discursos de ultraderecha, de esa ultraderecha como la caracterizamos al principio. La antipolítica de clase media, que es muy presente en los sectores de clase media, es un foco de ultraderechismo en nuestras sociedades, porque implica una negatividad sobre lo colectivo, el rechazo a lo colectivo. Y esto tiene una cuestión de fondo estructural en América Latina, y es que en nuestros países las clases medias tienen una relación negativa con las instituciones públicas, porque para una persona, y esto cualquiera que viva, digamos, en un entorno de clase media latinoamericano, una persona promedio de clase media en América Latina, su relación con las instituciones públicas es negativa, porque para ella, para esa persona, la institución pública es la policía y es el cobro de impuestos, son esas dos cosas. Después no lo ve el Estado, porque manda a sus hijos a colegios privados, paga a universidades privadas, va a la atención de salud privada. Su relación con el Estado es cuando le cobran impuestos y cuando el policía lo para en la calle. Por lo tanto, va desarrollando una gramática de comportamiento social de mucho rechazo a lo público. Y esto implica, lo vamos a ver ya en el cierre, un asunto que tiene que ver con articular la economía con la democracia. El marco democrático liberal es insuficiente, me parece a mí, eso es un planteamiento que yo creo que para debatir y para problematizar, ¿por qué es insuficiente? Porque la democracia liberal no es producto de una evolución moral de la humanidad, como lo plantean los liberales, sino que es parte de una hegemonía política, es parte de un triunfo de sectores burgueses en revoluciones del siglo XVIII y XIX. Eso no bajó del cielo, ni es porque la humanidad hemos ido evolucionando hasta encontrar las mejores instituciones, sino que eso fue parte de unas luchas políticas. Y por tanto tiene que entenderse como tal. Como producto de una hegemonía y de luchas políticas, se tiene que cambiar aquello que deba ser cambiado. El liberalismo tiende a despolitizar la sociedad mediante el procedentalismo parlamentario. A mí me parece que este planteamiento de Carl Schmitt, que fue, en mi opinión, el gran pensador político del siglo XX, aparte de sus inclinaciones ideológicas, él fue militante del partido nazi en Alemania, pero creo que fue el pensador que más claro vio a dónde se iba a dirigir el liberalismo dominante, que en estas sociedades donde todo el debate público se concentra en políticos profesionales, la gente se termina desvinculando de la política. Dice, eso no tiene que ver conmigo. No sé si ustedes han escuchado que la gente dice, eso es cosas de políticos. Pero cuando uno va al meollo del asunto,
a eso que la gente dice que es cosa de políticos, tienen que ver con ellos, porque tiene que ver con impuestos, tiene que ver con las decisiones sobre la salud pública, tiene que ver con una serie de elementos de ese tipo. Los liberales se han preocupado más, sobre todo los del último tiempo, por defender derechos de propiedad que a la propia democracia. Y eso ha debilitado a las democracias dentro del marco de la institucionalidad liberal como la conocemos y la vivimos en la mayoría de nuestros países. Ni el populismo, esto es un planteamiento que yo hago en un texto del 2022 en una revista académica argentina, ni el populismo ni las dictaduras son la principal a la democracia hoy. La principal amenaza a la democracia hoy es la ultraderecha. No existen dos extremos como se plantea. No lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque solamente un extremo es el que puede comunicarse orgánicamente con la gente. Una persona hoy día que venga desde la ultraizquierda o la extrema izquierda y diga yo voy a nacionalizar las empresas privadas, yo voy a convertir en bienes públicos los cines, etcétera. Una persona que diga eso en una candidatura, aparte de su familia, no sé quién más va a votar por él hoy día en una sociedad de nosotros. Ahora, tú tienes un candidato como Milei que te dice que va a destruir el Estado, que va a recortar todas las pensiones, que va a eliminar las instituciones públicas. Tú tienes un Donald Trump que dijo que va a eliminar el Departamento de Educación y gana la elección. Entonces, no hay dos extremos. Hay un extremo, que es el que está amenazando la democracia, que es el que el sentido común de época le permite a su discurso tener recorrido social. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no nos perdemos en debate superfluo, bueno, es que el otro extremo. Es un debate que lo que termina es normalizando a la ultraderecha. Cuando tú dices, bueno, es que hay otro extremo. Bueno, pues está bien, entonces, porque si hay otro extremo, está bien que haya para que haya un equilibrio. No, es que no hay otro extremo. ¿Cómo salvar la democracia hoy? Con esto ya termino. Bueno, estos son unos planteamientos, obviamente yo no tengo digamos, la vara mágica de eso. Si la tuviera sería otra cosa. Lo que sí yo pienso que dentro del marco de las amenazas que se ciernen a la democracia y cómo se están estructurando y configurando nuestras sociedades de hoy, a mí me parece que estos 4 puntos son claves para el debate, ¿no? Para el debate posterior y de continuidad a este tipo de reflexiones. Primero, las instituciones liberales no se defienden presentándolas como lo mejor posible o el mal menor. No porque te dicen, bueno, es que si no hubiera esto, lo que hubiera, sino articulándolas a la economía. Decía Bobbio, Norberto Bobbio, otro de los grandes maestros de la política del siglo XX, que en última instancia la manera de concretar un derecho es convertirlo en un hecho económico. Un derecho formal se concreta cuando se convierte en un hecho económico y eso se da mediante un proceso político dentro del marco de un debate democrático en una sociedad y de un choque de ideas al interior de una sociedad. Si no, los derechos y la política se queda como una cosa desvinculada de la economía. Vamos a tener países con unas constituciones hermosas que garantizan todo, pero que en los hechos no permiten nada, porque están desvinculadas del mecanismo mediante el cual eso se puede materializar, que es un mecanismo de distribución económica. Y esto lo dijo, sobre todo para la gente que se identifican con el pensamiento de derecha, esto no lo dijo Marx, esto lo dijo Adam Smith en el siglo XVIII. Esto lo dijo Adam Smith en el siglo XVIII. El reconocimiento de que los medios de comunicación son un poder y no un contrapoder. Por lo tanto, es fundamental garantizar la pluralidad mediática, que todas las voces, que todas las sensibilidades tengan capacidad de expresión, pero no porque tengan un canal de YouTube que lo ven 300 personas o porque un canal de televisión, no, porque muchos gobiernos en América Latina tienen canales públicos, ¿no? Medios de comunicación públicos, pero no lo ve nadie eso. Tienen que ser medios que tengan la capacidad de incidir en la medida de que gocen de las preferencias ciudadanas, lo cual se logra con elementos técnicos, con capacidades efectivas para poder tener medios donde se escuchen las distintas voces, porque lo que está ocurriendo en nuestras sociedades es que los medios de comunicación masivos están muy articulados a la estructura propietaria de la sociedad, por lo tanto esa es la voz de los sectores concentrados de la economía, la que se está viendo. Si tú eres un dueño de un medio de comunicación y tienes intereses en la banca y hay un escándalo en la banca, ¿vas a dejar que un periodista de tu medio lo presente como tal, lo denuncie como tal,
lo describa como tal, es muy difícil que eso ocurra. Entonces, para no depender de la voluntad de dueños de medios de comunicación, que eso no está ni bien ni mal, eso es así, para no depender de esas voluntades debe haber desde el Estado que se fomente la pluralidad mediática, que se escuchen todas las voces, las de derecha, las de izquierda, las anti, las pro, pero que tengan la capacidad de llegarle al ciudadano, porque lo único que le está llegando al ciudadano es una visión en nuestros países, es una visión la que le está llegando. La regulación de la incidencia de los algoritmos en la esfera pública, este es el debate del siglo XXI, a mí me parece, ahora con el debate de la inteligencia artificial, me refiero al debate en términos democráticos, por esto del tecnofeudalismo que habla Varoufakis, el exministro de Finanzas de Grecia, ¿no? Cómo estas empresas tecnológicas detrás de las redes sociales concentran casi todo lo que por opinión pública les llega a uno, a través de las redes y a través de los ecosistemas digitales. Concentran casi todo. Y puede uno de ellos, como hizo Elon Musk, comprar una red y convertirla en la plataforma de un candidato y hacerlo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué no harán en uno de los países de nosotros? ¿Qué no harán si hicieron eso en Estados Unidos? Hay que pensar y debatir eso. Y por último, la limitación de la capacidad de enriquecimiento de empresas y individuos. Si esto no se debate, no estamos avanzando mucho. Sin distribución equilibrada de la renta no hay democracia. Y vuelvo y digo, esto no lo dijo Marx, esto lo dijo Adam Smith en el siglo XVIII. Las desigualdades crecientes ponen en riesgo, él decía, la libertad. Porque en ese liberalismo del siglo XVIII, que luego se pierde en el XIX, como vimos, había una cuestión presente de la libertad pública. Eso se ha perdido hoy, y hoy libertad es solo la libertad del individuo en su esfera privada. Pero la libertad pública, como libertad positiva y libertad como autonomía, de qué yo realmente puedo hacer, porque claro, a una persona se le pueden garantizar todos los derechos, pero si esa persona vive debajo de un puente, poco complicado, ¿no?, que puede ejercer su libertad. Entonces tiene que haber ciertas condiciones para que la persona pueda ejercer sus libertades y esas condiciones las garantiza el Estado, entendido como la gestión de los bienes públicos y los bienes comunes de una sociedad. Con esto termino, así que muchas gracias. Agradecemos muchísimo a Elvin por esa excelente conferencia que nos deja muchas cosas en que reflexionar. Y ahora pasamos a la parte de preguntas. Dejo con ustedes al licenciado Selvin Torres, director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, quien dirigirá este bloque. Muchísimas gracias. Gracias, Elvin, por estas reflexiones que seguramente dejó muchas inquietudes, interrogantes. Vamos a hacer unos bloques de preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano y las vamos a juntar en 3. Y ahí tenemos a unas personas que nos van a apoyar pasando algunos micrófonos. No sé si alguien tiene alguna pregunta para iniciar. Sí, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Marvin González y yo tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo se relaciona el fracaso de algunos gobiernos de izquierda con el auge y la consolidación de tendencias ultraderechistas y derechistas en América Latina? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Puede levantar la mano? ¿No? Allá, del lado. Ay, gracias. Buenos días, mi nombre es Alejandro y tengo 2 preguntas dentro de una. Número 1, ¿cómo cree que seguirá el rumbo de Estados Unidos con las políticas de armas que se están a punto de implementar y con lo de la política verde? Y ¿en cuánto tiempo cree que se solucionará el conflicto que se está originando en Europa entre Rusia y Ucrania? Muchas gracias. Gracias. Vamos a cerrar con una pregunta, una última para cerrar este bloque. Aquí, al frente.
Gracias, Frank Larue, de Sociedad Civil. Esto de la movilización de la ultraderecha hacia el manejo de los algoritmos y la inducción de las redes sociales y el haber logrado de alguna forma imponer esa visión dramática antiestatal, de alguna forma confirma un poco las tesis de Gramsci, que lo que está en disputa realmente en sociedades, a veces además del mundo económico, es también la hegemonía cultural. Es cómo logramos recuperar ese espacio de las ideas y ese espacio de los principios y planteamientos que pareciera que no solo desde la izquierda, sino incluso de cualquier persona democrática, sea del signo que sea, hemos ido perdiendo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vamos a cerrar este bloque, así te damos la palabra a Elvin para responder y quizá luego hacemos un segundo bloque. Sí, bueno, gracias por las preguntas. La primera pregunta de cómo se relaciona el fracaso de ciertas izquierdas con el auge de ultraderecha, yo la dividiría en dos partes, la respuesta a esa pregunta. La primera es que en efecto ha tenido una incidencia muy grande. Creo que ha quedado muy claro la deriva que ha tenido, por ejemplo, Venezuela, que entre 1998 hasta el 2007, 2008, un poco más, se planteó como un proyecto prometedor para la América Latina en términos de transformaciones, incluso emancipatorio. Lo que ha pasado con Nicaragua, no hay dudas de eso, derivas que ha habido en otros países. Eso ha tenido una influencia muy importante, dado que se articula con lo que hablaba hace un poco, que cuando el horizonte alternativo al orden dominante, orden capitalista dominante, liberal, se muestra fracasado o se muestra con derivas autoritarias, para el ciudadano común lo que le queda es que aquello que promete el cambio puede terminar peor que lo que quiere cambiarse. Y eso es muy normal y esperable. Entonces sí ha tenido una incidencia importante. Ahora bien, la realidad es que no se cuentan iguales los fracasos. Todo el mundo conoce lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Pero muy poca gente conoce lo que ha venido pasando en Ecuador, por ejemplo, desde el 2017, un país colapsado que ha generado más de 500.000 de migrantes dentro de una población de 16 millones en los últimos 5 o 6 años, que hasta hace 2 meses habían cortes de luz de 14 horas, que hoy día es el país más inseguro de América Latina, con una tasa de asesinatos que duplica casi, sobre todo en algunas ciudades de Ecuador como Guayaquil, Esmeraldas. Yo viví un tiempo en Ecuador, trabajé allá en proyectos académicos y pude ver un poco el deterioro de esa sociedad. Pero nadie habla de Ecuador. ¿Pero por qué si se habla de Ecuador, no se habla de Ecuador y sí de Venezuela? Bueno, porque es que lo que decía, y esto es de transparentarse para el debate democrático, no se tratan igual los temas. Si el fracaso trata de la izquierda, se le dan todos los titulares. Si trata de un modelo de derecha, no se le dan titulares, porque un fracaso de derecha puede poner en cuestión la estructura propietaria de los dueños de medios de comunicación. Esa es la verdad. Y si la verdad es importante que se diga nuevamente, bueno, pues yo acepto la invitación y trato de decirla en todos los espacios. Entonces no es equilibrado el campo del debate público en este tipo de cosas. Todo el mundo habla de Cuba, ¿no? De lo que ha pasado en Cuba. Pero no todo el mundo ya habla de las dictaduras de derecha del Cono Sur, Plan Cóndor, de los años 70 y 80 en América Latina. De hecho, tiende a imponerse una opinión en redes sociales de que fueron benignas, de que fueron buenas dictaduras. No pocos audaces, con no pocos seguidores y llegada al público general, dicen eso. Y de 30 segundos después dicen que Cuba es una dictadura. Y tú dices, pero espérate, ¿cómo es eso? Una sí, la otra no. ¿Cómo es la cosa? Vamos a hablar, vamos a debatir. Entonces, yo creo que es muy importante saber que nunca es igual el campo de la opinión pública, ni es igual de receptivo para un fracaso como para el otro. Porque la izquierda siempre va a plantear, en unos casos con éxito y en otros sin éxito, porque ha habido proyectos de izquierda exitosos en América Latina. El Ecuador de Rafael Correa, vayan a los datos de Google, estudiantes, y vean lo que pasó en Ecuador entre el 2007 y 2017. Se triplicó el PIB en 9 años, ¿no? Se dieron más de 200.000 becas de educación superior,
que transformó un país completamente, pero eso no se conoce casi. Lo que pasó en Uruguay con el Frente Amplio, cuando llegó Tabaré Vázquez, la pobreza en 40%, la redujeron luego al 7%. Uruguay es hoy el país con mejores indicadores sociales de América Latina. Logró eso con la izquierda. ¿Por qué solamente hablamos de los proyectos de izquierda que fracasan y no de aquellos que tuvieron éxito? Lo dejo para problematizar. El rumbo de Estados Unidos, no de la segunda pregunta, yo no sé realmente, con ese caos que hay en Estados Unidos ahora, no sé lo que pueda pasar. Yo creo que Estados Unidos tenemos que verlo, en mi opinión, el fenómeno Trump, desde la perspectiva de las contradicciones y crisis internas que hay en Estados Unidos que generaron al personaje. Hay que verlo desde ahí. En Estados Unidos hay una crisis muy fuerte en dos sentidos, en mi opinión. Hay una crisis demográfica. Los blancos van a dejar de ser mayoría en Estados Unidos a partir del 2065 de este año, se proyecta. Van a ser el 40 y pico % de la población. Y eso crea una crisis dentro de un país que se formó sobre la base de un excepcionalismo de la raza blanca heredera de los protestantes que llegaron en el siglo XVII. Eso genera una crisis existencial para muchos norteamericanos que se traduce en términos de elegir propuestas políticas que planteen cambios radicales frente a esa situación de crisis. Por otro lado, Estados Unidos, la desigualdad en términos de renta ha sido tan radical y tan abrumadora los últimos 30 años que ha generado una insatisfacción constante, sobre todo en la clase media blanca, y Donald Trump lo que hace es encarnar esa molestia de ese sector. Y lo que ha ocurrido es que los gobiernos de Obama, del 2009 al 2017, y el reciente gobierno de Joe Biden, no lograron resolver ese problema de la distribución de renta que está generando tanto malestar en la gran clase media americana, que fue la que había creado ese gran país. Pues Estados Unidos es un gran país, solo un loco podría decir que no. Pero ese gran país lo había creado una clase media que podía trabajar y ahorrar. Y eso se ha roto en Estados Unidos. Los jóvenes están viviendo peor que sus padres. Tienen problemas para acceder a la vivienda, no pueden ahorrar. Están endeudados hasta la coronilla por estudiar. En Estados Unidos, yo estudié parte de mi educación en el sistema norteamericano. Mucha gente, yo tuve la suerte de obtener becas, pero mucha gente sale del bachillerato, que es la licenciatura, debiendo $200,000. Eso es una hipoteca que se convierte en un impuesto que terminas pagando por toda tu vida, por lo tanto reduces tu capacidad de ahorro, tu capacidad de ingreso. Entonces hay una crisis muy fuerte en Estados Unidos en términos de distribución de renta. La pregunta sobre el conflicto Rusia y Ucrania, tampoco, no sé qué pueda pasar. Tengo así como algunas casi hipótesis, yo diría, de lo que pueda ocurrir. Lo que sí puedo opinar un poco, porque he tratado de estudiarlo, es las bases y la génesis de ese conflicto, que para mí está en dos elementos. Uno es que Europa cometió un error histórico, y creo que lo está sufriendo hoy día, y Donald Trump con su estilo descarnado, su estilo brutal, se lo está dejando saber, y es que Europa construyó un modelo de seguridad dependiente de Estados Unidos y al mismo tiempo en contra de Rusia. Y eso genera un problema, y nos lleva al segundo punto. Eso genera un problema que le quita autonomía geopolítica a Europa y nos lleva al segundo elemento de que Putin, cuando uno estudia los autores que influyen en él y las visiones que habitan en su cabeza, él tiene esta idea de la Rusia grande, la Rusia imperial. Y en esa visión, Ucrania se ve como parte de Rusia, porque ahí nace la nacionalidad rusa, nace en el Rus de Kiev, en el 1200, 1300. Entonces, para Putin, en su concepción, eso es una guerra interna dentro de sus propias fronteras. De hecho, hay autores que influyen mucho en el círculo de Putin que dicen que esa es una guerra civil, que eso no es una guerra entre dos países, es una guerra civil, con un sector que rebelde de la propia Rusia. Lo plantean individuos que Putin lee, autores que Putin lee, que son autores formados, no es un loco que diciendo lo que se le ocurra. Entonces yo creo que va por ahí el asunto, es complejo, porque Europa carece de la autonomía geopolítica militar para darle o por lo menos inclinar a una solución. La solución la tienen hasta ahora, lamentablemente, y la geopolítica, como decía Mackinder, la geopolítica es destino.
La geopolítica la marca el territorio. Y por lo tanto, la solución ahora mismo, como eso está planteado, la tienen Rusia y Estados Unidos. Eso es un tema fáctico. A mí no me gusta, pero yo creo que es lo que hay. Y la última pregunta del comentario sobre la alusión a Gramsci, que es uno de los autores que yo más leo. ¿Cómo se ha construido esta hegemonía cultural? Recuperar el debate de ideas, a mí me parece que es fundamental. Tal vez este tipo de espacios en la academia suman a ese propósito de debatir frente a los jóvenes en un espacio académico serio, donde hay que hablar con rigor, recuperar esa vocación de debatir ideas y de poder conectar el trabajo que se hace en este tipo de espacios con los espacios, a su vez, donde se configura la opinión pública, donde se configuran los sentidos comunes, o sea, articularse con eso. Porque lo que han hecho estos sectores de ultraderecha para tener la preponderancia que tienen hoy es algo muy gramsciano, que es centrar la disputa política en las ideas, es centrar la disputa política en cómo ser culturalmente hegemónicos, como decía Gramsci, para después ser políticamente dirigente. Tú tienes que controlar o dominar las principales ideas que circulan en la sociedad para luego poder conducir políticamente. Eso lo decía Gramsci. Yo creo que la ultraderecha lo entendieron mejor que la izquierda eso. Mucho mejor, yo creo.